En los años 50 la Argentina tenía serios problemas con el parque automotor. Los coches que habían eran viejos, la cantidad existente no cubría las demandas de una población en constante crecimiento, las fábricas establecidas como Yame o Ica no alcanzaban para abastecer todos los vehículos que se precisaban y el transporte público estaba prácticamente desbordado. Era el caldo de cultivo ideal para que aparecieran emprendedores de todo tipo y se pusieran a fabricar microcoches por toneladas. Vehículos baratos al alcance de todos. Sin embargo, eso no ocurrió. ¿Qué fue lo que pasó? La primera y más obvia razón es que en nuestro país cayó una bomba atómica italiana llamada Fiat 600 en el año 1960. Eso fue lo que pasó. El Fiat 600 era un auto con carrocería de acero, espacio para 4 adultos, precio accesible, mecánica probada y un motor moderno de potencia respetable. Era algo mucho más sólido y confiable que una moto carrozada, incómoda y estructuralmente débil. Uno puede ver que muchos emprendimientos de la época dedicados a producir o ensamblar microcoches se fueron cayendo, uno tras otro, entre 1960 y 1962, y con un par de cientos de unidades fabricadas. Desde el Heinkel Cabine hasta el ratón Messerschmitt, desde el de Carlos 600 que no era más que el BMW IZ 600 ensamblado en nuestro país, hasta el criollo Joseso. Y, entre todos ellos, se suma el cochecito que ahora nos ocupa, el Dinart de 200. No solo el Fiat 600 era un auto hecho y derecho, quienes lo fabricaban tenían un poderío económico holgado como para armar una red de concesionarios a nivel nacional, y poder financiar la venta de sus propios vehículos. En cambio un Joseso o un Heinkel había que pagarlo contado o con un anticipo enorme y luego cruzar los dedos para que la fábrica siguiera existiendo cuando te lo fueran a entregar. En el caso del legendario Alcresusana, el tiempo de espera era oficialmente 120 días, plazo que requería al comprador una dosis enorme de optimismo y prenderle velas a todos sus santos favoritos. Y esto se debía cuando, con el tiempo, uno se terminaba enterando que del Alcre no se produjo ni una sola unidad. Solo hubo un único coche importado y reformado, un Maico Champion, el cual usaban de muestra en un concesionario que la firma tenía sobre la avenida 9 de Julio. El por qué Alcre nunca terminó de despegar es un misterio, pero las teorías al respecto se alternan desde que fue un emprendimiento malogrado, hasta ser considerado lisa y llanamente una chantada criolla. El tema recurrente de los emprendimientos automotrices pequeños es que carecían de una dirigencia gerencial capacitada en temas de comercialización. Aun cuando construyeran el mejor microcoche del mundo, si no sabes cómo venderlo estás frito. Alquilar un lujoso local sobre una avenida céntrica de la ciudad de Buenos Aires no te garantiza el éxito. Confiar en que los bancos iban a financiarle el costo total del auto a un cliente de clase media y sueldo modesto era pecar de optimismo. Quienes erigieron esta clase de emprendimientos eran técnicos e ingenieros capaces de resolver los problemas mecánicos más complejos de un auto, pero no sabían nada sobre el arte de vender y, mucho menos, sobre la realidad económica de sus posibles clientes. Hacían estimados de producción en miles de unidades proyectadas de acá a 5 años, pero luego producían un par de cientos de vehículos de golpe, y los mismos comenzaban a juntar polvo a los pocos meses de haber sido fabricados. No solo eso. Había que hacer una campaña publicitaria permanente y costosa para darle a entender a la gente que la fábrica seguía existiendo. Había que pagar los sueldos de los obreros aun cuando la producción estuviera parada porque los coches se vendían a cuentagotas. No podías despedirlos y después recontratarlos meses después, si las ventas despegaban y precisabas producir más vehículos, simplemente porque la gente no te esperaba y ya había conseguido otro trabajo, posiblemente en Ica o alguna fábrica automotriz de la época. Y con eso no solo perdías un buen empleado sino que se iba a la basura todo el tiempo de capacitación y entrenamiento que habías invertido en él para que aprendiera a fabricar tus coches como corresponde. Ahora ese expertise sería aprovechado por la Fiat, Ica, Ford u otro fabricante nacional de turno. El vehículo que ahora nos ocupa fue uno de los últimos intentos en fabricar microcoches en Argentina. Y, como dato de interés, es un autito que viene con pedigrí. Era producido por un grupo de ingenieros que trabajaba en la fábrica militar de aviones de Córdoba y que fueron responsables del diseño de un par de aviones de uso civil que se hicieron durante la década del 50.
Cuando apareció el dinar de 200 a finales de los años 60, valía unos 151.500 pesos de la época. Sus competidores directos eran dos microcoches de origen europeo ensamblados en Argentina. El Heinkel Cabine, que salía 149.000 pesos, y el Fuldamóvil Bambi, que costaba 159.000. Si quería algo un poco más grande y con más aspecto de auto, tenía que irse a un Isar 400 de 190.000 pesos, la cual era la versión criolla del popular Gocomóvil. Y, si no, saltar a un Fiat 600 por unos módicos 250.000 pesos. Mientras que todos estos autos mencionados tenían origen europeo, el Dinarg era de diseño nacional. Lo producía una firma llamada Dinámica Industrial Argentina, fundada por 6 ingenieros y que tenía las instalaciones en la ciudad de Córdoba. Entre esos ingenieros figuraban José Foix de Lascar y Walter Ricardo Santa Cruz, los cuales habían participado del diseño de 2 aviones. El primero era el IAE-45 Querandí de 1957, un avión de transporte ligero con capacidad para el piloto y 5 pasajeros, y que podía ser usado como avión ejecutivo. La iniciativa del Querandí no prosperó, y las 2 únicas unidades construidas terminaron haciendo tareas de soporte en el ejército argentino. El otro avión que diseñaron, también en 1957, fue el IAE-46 Rankel, una avioneta pensada para uso civil y agrícola. Con el Rankel tuvieron mucha más suerte, ya que se fabricaron 133 unidades hasta el año 1968. Cuando pensaron el Dinarg, el Lascar y sus socios no querían reinventar la rueda. Simplemente tomaron los postulados básicos de los microcoches de la época y lo aplicaron a su propio vehículo. Llevaba un motor trasero de moto, un Sachs 2 tiempos de 191 centímetros cúbicos refrigerado por aire, el que le daba 10 HP de potencia y le permitía llegar a los 75 km por hora. Era el mismo motor que usaba tanto el Messerschmitt KR200 como el Bambi. Tenía caja de 4 velocidades y, para ir en reversa, había que apagar el motor y cambiar el sentido de giro del mismo, algo que se hacía desde la llave de encendido pero pulsándola en sentido contrario. Tenía una configuración 2+2, donde el asiento trasero servía para llevar un par de niños o equipaje. La carrocería era de plástico reforzado con fibra de vidrio y las ventanillas de las puertas eran corredizas. El conductor y su acompañante podían viajar cómodos y estirar las piernas. Eso suponía 2 cosas: que la parte delantera no funcionaría como baúl, como el Fiat 600 o el Volkswagen Escarabajo, sino que quedaría reservado para el confort de los pasajeros. El equipaje iría en el asiento trasero o en un portaequipaje que se podía instalar en el techo. Por otro lado, ese espacio iba en desmedro del que le correspondía a las ruedas. En la práctica se tradujo en que el auto tenía un escaso radio de giro, y había que aprender a maniobrarlo tanto para tomar las curvas como para estacionarlo. Había otros detalles de terminación que podrían haberse pulido con el tiempo si las ventas prosperaban. El freno de mano y la precisión del volante dejaban mucho que desear. No tenía medidor de combustible, así que había que calcularlo a ojo metiendo una varilla en el tanque, el cual tenía capacidad para 18 litros. El interior era muy básico y artesanal. El único instrumental a bordo consistía en un medidor de velocidad con contador de kilometraje y un par de luces testigo. Por otro lado, sus ruedas eran muy pequeñas, lo que no lo hacían apto para andar por el campo o el barro. Dinámica Industrial Argentina había diseñado el cochecito en 1959 y, mientras se hacían los trámites frente a la Secretaría de Industria y Minería, se dedicaron a testearlo durante 2 años y 100.000 kilómetros de recorrido. Finalmente el Estado le aprobó la solicitud y comenzaron a producirlo a partir de noviembre de 1961, arrancando con una partida de 200 unidades. El plan inicial era producirlo de a miles por año, proyectando que para 1964 iban a estar fabricando unas 3.000 unidades anuales. Como pasó con muchos otros proyectos automotrices criollos, las estimaciones resultaron demasiado optimistas. Las ventas del Dinarg fueron muy pobres, el margen de ganancia por unidad era muy pequeño y el emprendimiento terminó endeudándose hasta que la situación resultó insostenible.
Es por eso que, además de los 200 vehículos producidos en la tanda inicial de diciembre de 1961, se hicieron 100 más, y luego la empresa cerró sus puertas en 1962. No había pasado un año desde su debut. Un dato curioso es que, en la actualidad, han sobrevivido más unidades del Dinarc que de otros microcoches de la época. De vez en cuando aparece un Dinarc restaurado en venta en Mercado Libre a valores de coleccionista de entre $12,000 y $15,000. Un dato interesante que revaloriza el legado de este grupo de ingenieros cordobeses, los cuales pusieron su corazón en un emprendimiento que no terminó por despegar como merecía.